Bienvenidos chicos y chicas, un día más, haciendo horas extra en el canal. Hoy estamos con Carolina Stambolski, no sé si lo he pronunciado bien. Perfecto. Maravilloso. Entonces, bueno, cuéntanos Carolina, ¿qué has estudiado y a qué te dedicas? Pues a ver, estudié medicina Ujú. y me dedico a cirugía ortopédica y traumatología. Pero Guau. no trabajo aquí en Madrid, trabajo en Suiza. O sea, no trabajas ni en España. No, tampoco. Vale, vamos a partir un poco como siempre hago, primero con tema de estudios y luego ya pasamos un poco más a tu trabajo. Vale. Bueno, me remonto a unos años atrás cuando decidiste hacer medicina. ¿Por qué medicina? Porque yo, por ejemplo, con el tema de sangre, a mí no me mola mucho. Entonces, Pues se reirán de mí los que me conozcan, que vean la entrevista. Pero yo quería hacer una doble licenciatura de ingeniería, telecomunicaciones wow. e informática. Pero luego es que cuando estaba en las asignaturas del colegio y todo eso, siempre tiraba tanto por la biología, la química, todo eso, y además siempre la parte psicológica del, no sé, del ayudar, del estar ahí, el ser humano, pues no sé, me interesaba mucho. Y el conocer cómo estamos hechos y cómo funcionamos, Joder. pues sí. Es interesante porque el cambio es muy gordo, ¿eh? Sí, sí, O sea, yo que estoy en esa rama que querías, vamos, yo no me veo estudiando medicina ni loco, pero ni loco. La tecnología se me da fatal, así que menos mal que estudié, que estudié medicina. Bueno, yo por lo menos. Vale, quiero tratar un tema que es, sobre todo yo que he tenido también amigos que están haciendo medicina y demás, que no sé fuera de España cómo será, pero aquí en España se empiezan a ver cadáveres o miembros o algunas cosillas muy pronto en la carrera, ¿no? Sí. ¿Cómo se afronta eso? Hay que tener un estómago, yo creo que muy fuerte, ¿no? Sí, el primer día la gente lo pasa mal. Hay O algún sea, desmayo. sí, hay desmayos, hay gente que deja la carrera. ¿Sí? En nuestra clase fueron dos, que, bueno, hicieron, no el primer día, pero que empezaron y al Y final no no... pudieron. Y yo creo que son 2 semanas, y a las 2 semanas... Ya empiezas a ver cosas. Sí, disección de cadáveres es enseguida. Y claro, como es anatomía básica Ujú. en primer año, pues a la segunda semana. Madre ¿Y mía. cómo se afronta? Pues huele mucho a formol. Sí, ¿no? Sí. La gente que no lo tolera bien se pone Vicks Vaporub y tal, o se pone algo que huela un poco mejor debajo de la mascarilla. Y si Sí. no, pues yo, por ejemplo, dejé de comer jamón serrano durante un año porque me recordaba demasiado. ¿En serio? Hombre, claro, rojo con la grasita. Uf. Sí, la verdad que no es un mundo para mí, pero para nada, ¿eh? Pero para nada, nada, nada. Vale, medicina, bueno, no sé cuándo tú lo hiciste, no sé ahora tampoco, estoy yo poco puesto, lo tendría que haber mirado a lo mejor. ¿Cuántos años? Son 6 años. Yo hice del 2006 al 2013. Ujú. Y nada, cambió, en el momento en el que yo lo estaba haciendo, cambió del plan que antes se llamaba diplomatura, licenciatura, y en el medio de mi carrera cambió a grado y máster. Y nada, pues ahora es así. Ujú. Y de los 6 años son los primeros 3 mucho más teóricos y los 3 siguientes práctico, pero no en la parte de anatomía, que la anatomía es enseguida, Sí. práctico de ver pacientes, estar en el Sí. hospital y ver las distintas especialidades. ¿Tú crees que eso de ver cadáveres, porque he tenido ahora un poco la idea, ¿tú crees que eso puede ser como un poco criba también? Ah, claro, o sea, hay gente que de verdad no puede. Claro, no, pero digo, hecho aposta, que te digan, oye, yo te pongo esto ya al principio para que tú ya sepas si sí o si no. Yo creo que sí, y que ayuda, porque hay gente que piensa que le gusta la parte como teórica Ujú. del tema y tal, y puede ser que diga, sí, solo me gusta ser epidemiólogo, me encantan las cifras, pero también tienes que entender un poquito de la base de la medicina, entonces sí que es una buena criba. En medicina, como decías, aunque te dediques a un área, tienes que conocer absolutamente todo, ¿no? O sea, tú te has estudiado el cuerpo En, humano de arriba abajo. claro, sí. Mm. O sea, por ejemplo, las asignaturas. Empieza con algo básico, tipo historia de la medicina, Ujú. anatomía, bioquímica. eh, bueno, eso es más adelante, más después. Pero sí, bioquímica y tal. Y después, a medida que vas avanzando en la base de cómo funciona a nivel molecular, empiezas con ginecología, cirugía general, endocrinología, y tienes que pasar por todas las especialidades y estudiártelas y aprobarlas. Y a probarlas, que eso suele ser importante, la verdad. Y bueno, en las prácticas obviamente no hay tiempo físico humano
para pasar por todas y cada una de las especialidades de prácticas, pero es bastante completo. Se pasa por medicina interna, donde engloba un poco todo. Son pacientes con muchos problemas, o sea, como llamamos polimórbidos, mucha patología, y se ve un poco de todo, y al mismo tiempo después ya haces rotaciones específicas que tú más o menos pides dónde quieres ir, y luego según el orden de prioridad y lo que les ha pedido los demás, te toca. Muy guay. Y la exigencia en una carrera así es muy alta, ¿no? Imagino. Sí. 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 ¿Había vida social o es 100% estudiar? ¿Alguien que se esté pensando meter a medicina y diga, joder, a lo mejor dejo de ver a mis amigos? ¿O no? No, yo tenía mucha vida social, ¿Sí? sobre todo dentro del propio círculo de medicina. Mucho contacto con la gente de arquitectura porque estaba en nuestro mismo plan. Claro, de esto de estudiar hasta las 3 de la mañana y ellos con maquetas hasta las 3 de la mañana, entonces nos comprendíamos bien. Y bueno, si no, también había, por ejemplo, yo lo conseguí compaginar bien haciendo de profe de inglés por las tardes, y se podía hacer. Pero es verdad que requiere un poco de disciplina, en el sentido de no dejar caer un poco una asignatura hasta el último momento, porque no te entra en 5 días. Claro, por eso es lo que te quería preguntar. ¿Es una carrera difícil o tediosa? Te quiero decir, es una carrera que a lo mejor le tienes cualquier persona, si le dedica tiempo, la puede sacar, o a lo mejor hay gente que dice que no, por mucho que yo me ponga a estudiar, no lo voy a sacar en la vida. Es difícil decir, porque yo creo que es un tema también es un poco también de personalidad. Hay gente que tú la ves y dices, tienes un súper cerebro, pero a lo mejor no estás hecho para la medicina. Ya. No sé, es como que tienes que querer entender tú mismo lo que estás aprendiendo, porque sí, es complejo y hay cosas que obviamente a mí me han entrado facilísimo y otras cosas que no había modo que las entendiera, pero parte de la base de que si tú mismo no tienes vocación, no te va a entrar tan fácilmente el temario. ¿Y recuerdos de la carrera? Porque todos tenemos cosas que se nos quedan grabadas, para bien o para mal. Entonces, temas de eso, de exámenes o prácticas o profesores incluso, que no se te vayan a ir. ¿De bien o de mal? Eso ahí ya te dejo elegir 100% a ti. Pues teníamos un profesor de anatomía, en la anatomía avanzada en segundo año, que era de verdad de estos que hace comentarios un poco salidos de lo que se debe decir, pero que de verdad era formidable, te hacía que recordaras la anatomía. No, por ejemplo, una imagen que es genial es que todos estábamos... Él decía que lo importante era entenderlo, no copiar como un dictado todo lo que él decía, ¿no? Entonces estábamos todos, obviamente no escuchando lo que él nos decía, y como copiando el dictado exactamente. Él decía, este órgano tiene una pared lateral, vertical, no sé qué, y nadie miraba la pizarra, porque había pizarra entonces, todavía, los últimos años. Y de repente, y él seguía, y cuando de repente la gente deja de copiar, porque no entiende muy bien lo que está escribiendo, miramos y estaba dibujando un vaso. Un vaso. Un vaso, sí, un vaso. Claro, entonces tú dices, son cosas que se te quedan. Es un profesor que pilló muy bien a nuestra generación, nuestra clase, que éramos todos de copia y tal, y no entiendas, y ahí nos pilló y bueno, nos reímos. Y empezamos más a escuchar y menos a anotar palabra por palabra, porque lo que decía tenía razón, hay que entenderlo. Joder, qué crack, ¿no? Sí, la verdad sí, que muy es un puntazo eso, ¿eh? Os tuvo que dejar a todos bastante boquiabiertos diciendo, ¿pero y esto? Totalmente. Muy Qué bueno, inteligente. qué buen tío. Vale, pues ahora vamos a pasar ya al tema de trabajos. Bueno, antes de nada, ¿algún consejo que quieras dar a alguien que esté estudiando medicina o que vaya a estudiar medicina? Que digas, joder, esto me hubiera gustado que me lo hubiesen dicho a mí o haberlo sabido yo antes. Sí, la carrera dura 6 años, ¿no? Y en otros países, porque como conozco un poco cómo van los países, no se puede pasar de año a otro si no pasas exactamente todo y tal. Bueno, yo lo que digo, todo el mundo lo quiere sacar rapidísimo y ya seguir al paso siguiente. Es de verdad una experiencia estudiar medicina. A mí me gustó, es divertido. Entonces, si de verdad no te da porque tienes situaciones personales, porque lo que sea, que no lo puedes hacer en 6 años, pues lo haces en 7 y ya está. Y disfrutas. Sí, o sea, disfrutar el proceso y no... Sí.
Y si te atraganta una asignatura, como a mí se me atragantó una asignatura, ¿Cuál fue? pues cirugía. Pero no fue por mí, es que, a ver, hice Erasmus en quinto año. Y el profesor te tenía manía, ¿no? No, yo no creo que fuera por mí personal, no creo que era personal, creo que es que, claro, no fui a su clase, no me la convalidaron cuando, estando de Erasmus, volví, obviamente no fui a su clase porque estaba en sexto de prácticas Sí. y no le gustó que volviera de Erasmus y que no fuera a su clase, entonces, bueno, pues me costó un poco más. Sí, ¿no? Porque como era oral y tal, Era oral. Sí, ese examen era... Y luego había uno de desarrollo, luego cambió de ¿Y desarrollo. cómo te hacen un examen oral de cirugía? Muchas preguntas. Sí, ¿no? Y Sí. muy precisas, Sí, entiendo. sí. Hola. Y luego la última vez que lo hice fue de desarrollo y ahí ya lo saqué. Ahí ya sí, ¿no? Sí. Ahí es impresión ya. Joder, qué guay. ¿Dónde estuviste, Erasmus? De Erasmus en Suiza. En Suiza. Vaya, se cerró el círculo. Sí. Pues vamos a hablar de Suiza entonces. ¿Cuándo te fuiste? Pues de Erasmus me fui a la ciudad de Lausanne en quinto y volví pensando que ya estaba, que no, yo me había ido de Erasmus y me había apuntado a unas prácticas. O sea, que Suiza no te llamó tanto la atención como para decir... No, yo no pensaba que fuera a trabajar allí nunca. O sea, yo estaba me voy a apuntar a mi academia, ¿no? Había que elegir siempre entre las 3 más famosas a qué academia te apuntas. Y estaba con esta mentalidad y luchando por sacar cirugía mientras terminaba sexto. Y me había apuntado porque los suizos son de hacerlo todo con mucha antelación a unas prácticas por si acaso, por si caía. Y me llamaron cuando ya estaba casi terminando la carrera, o sea, casi ya final de las asignaturas teóricas, que me las habían dado. Las prácticas. Sí, y yo digo, bueno, pues iré. Habrá en que irse, Ginebra. ¿no? Sí, digo, llevan un año esperándome con mi dossier en su mesa. Así que fui a Ginebra y de ahí, pues, pero de verdad de casualidad estaba allí y dije, bueno, pues esto me sirve para ganar un poco de experiencia, son prácticas, y fueron en cirugía general. Veo qué es lo que me gusta, si de verdad esto es lo que quiero hacer. Y de allí, por conocidos de conocidos de conocidos, me dijeron, están buscando un médico traumatólogo ya, como mañana. Y envíame tu currículum si te interesa el puesto y te puedes pasar a la entrevista. Y así fue. Yo pasé la entrevista al día siguiente, le gusté mucho al jefe y me dijo, pero tú no tienes tu diploma, ¿no? Si estás de prácticas. Y digo, a ver, me falta entregar el trabajo de fin de grado. Y me dice, pues, ¿qué tal si vas a España y lo entregas? Porque el puesto empieza en 10 días. Y me escribía todos los días, ¿lo tienes ya? ¿Lo tienes ya? O sea, te vas primero de prácticas, que imagino que allí obviamente español no se hablaría, entonces ya te vas con un idioma, imagino que o alemán o francés, ¿no? Francés, en mi lado es francés. Francés, o sea que tienes buen nivel de francés, obviamente. ¿Cómo es trabajar en francés? Sobre todo en algo que es tan, no sé, yo creo que imagino que cambiará un montón de cómo te lo dan aquí a trabajar allí, porque en mi caso la tecnología, pues al final todo acaba siendo en inglés, aunque te lo den aquí, la mayoría de cosas se suelen traducir, pero hay muchas que se quedan igual. Pero claro, el tema de eso, el cuerpo humano, todas las partes, todos los órganos y demás. A ver, entre colegas es mucho más fácil. Porque, bueno, uno más o menos entiende a lo que te refieres. Lo difícil para mí al principio era cuando le decía a un paciente, ¿cómo ha tenido este accidente? ¿O qué es lo que le duele, qué le pasa? Y me empezaban a hablar, pues, bueno, eso, a lo mejor con dificultad al habla por la medicación, por lo que sea. Y yo digo, es que no entiendo absolutamente nada de lo que me está diciendo esta persona. Pero bueno, con mucha práctica y compañeros que te ayudan. Sí, ¿no? Porque, y encima recién graduada. Sí. Eso es interesante porque aquí, si tú te gradúas, no puedes trabajar. Aquí tienes el famoso MIR. Exactamente. Que hace todo el mundo. Allí, entonces, no hay MIR. No. ¿Hay algo parecido? ¿Cómo se hace? Eso es es curioso que, como es diferente el sistema, ellos hacen una especie de MIR que se integra en su último año. Quiere decir, mientras están haciendo las prácticas, al mismo tiempo no hacen academia allí, pero estudian y pasan el examen como general final y hacen el MIR, pero dentro de la carrera. No pueden tener diploma si no han pasado ese examen. En cambio, nosotros lo sacamos de la carrera. Uno es médico y luego hace el MIR para la especialidad. Claro. Entonces ellos la especialidad
no hay nada, no hay un examen. El MIR es básicamente, su principio es darte un orden de prioridad. El que mejor nota tiene es el primero que elige. Es la base del MIR. Y entonces, y obviamente los que se quedan muy abajo no eligen nada. Y entonces, pues eso no lo hay en Suiza. Uno echa su currículum y le cogen según currículum. Interesante. Y es curioso porque te tienes que organizar tu propia especialidad. Quiere decir, tú empiezas en un pequeño hospital periférico, o sea, de regional, de pueblito y tal. Y claro, luego de ahí hay una serie de requisitos para poder sacar la especialidad. Y esos requisitos implica pasar 2 años en un centro universitario. Entonces uno tiene que ir como juntando, básicamente mi familia se ríe mucho, dice, es como juntando los cromos. Tiene que ir juntando los cromos para tener todos los puntos para que la especialidad sea válida. Sí, entonces, tú que, bueno, imagino que seguirás teniendo contacto de gente que haya cursado contigo la carrera y demás, entonces, tú que conoces un poco ambos lados, ¿crees que el MIR es tan necesario o que a lo mejor se podría replantear aquí en España? A ver, siempre hay lugar para mejora, ¿no? Pero, a ver, encuentro que no está mal que haya algo que englobe, o sea, un examen que recoja todo lo que uno ha estudiado durante 6 años que se te puede haber olvidado. Ahora, hacerlo antes o después, no sé, según... O sea, lo importante sería que se coordinasen para que no fuera injusto. Ya. Sí, no, la verdad que ahí tienes toda la razón, ¿no? Y yo empecé a estudiar, ¿eh? Yo me compré los manuales y tal, me había comprado los de Amir, pero no llegué a hacerlo de manera regular. Joder, pero es que es increíble, ¿no? Como ya, sin ser graduada, ya te estaban llamando desde Suiza para ir para allá. Pero es que ellos, en Suiza, la gente en quinto o sexto, de sus propias prácticas, ya contacta con dónde le gustaría hacer la especialidad. Hace prácticas allí, como que deja su currículum y le dicen, bueno, pues cuando te gradúes te llamamos. Entonces, quiero hacer un pequeño matiz, porque hay mucha gente que se va de España, siempre fuera, pero en este caso, en cuanto a médicos, ¿qué reputación tenemos los médicos españoles fuera de España? De llegar tarde. De llegar tarde, ¿no? Se habla mucho, a mí me dicen mucho lo de, sí, la fiesta, pero eso creo que es más como de broma. O sea, se saben que somos gente, y de todas maneras, seria, igual de respetuosa en el trabajo que cualquier otra persona. No, en eso no hay ningún tipo de discriminación, encuentro. Pero es verdad que, y tampoco yo soy un ejemplo de puntualidad, habiendo llegado tarde hoy. No pasa nada, ¿eh? Que sí, que dicen siempre que llegamos tarde. Dicen, hay que deciros media hora antes para que lleguéis a la hora. Sí, ¿no? Sí. Qué graciosos los suizos, ¿no? ¿Verdad? Tener unas palabritas con ellos. ¿Cómo funciona allí todo el tema de la medicina, el sistema sanitario? ¿Público, privado? ¿Cómo va? Es muy complejo. Es público, pero gestionado por empresa privada. Quiere decir, imagínate, tú mañana dices, voy a ir a vivir a Suiza, ¿no? ¿Vale? Llegas allí y lo primero que tienes que hacer, tienes 3 meses para hacerte un seguro de salud, ¿vale? Te dejan. Y de todas maneras, aunque te lo hagas después de 3 meses, pagas en retroactivo desde el día que entraste. Tú eliges con qué empresa te lo haces. Es obligatorio que tengas uno, pero hay 20 empresas de seguros de salud y tú eliges también la modalidad. Quiere decir, si tienes seguro común, pagas menos, y cuando digo menos, está entre 300 y 500 francos, que a día de hoy está equivalente al euro, al mes, por tener acceso al sistema sanitario, que quiere decir que pagas todavía el 20% de todos los tratamientos hasta llegar, no sé qué si eran 6.000 francos, pero hasta llegar a un tope anual. O sea, que si tú sigues pagando, aún pagando ese dinero mensual. Pero en cambio se divide en 2 partes, quiere decir, eso es el seguro de enfermedad. Si tú tienes un trabajo, el seguro de accidente te lo cubre tu empresa. O sea, tú te caes ahora, o sea, en Suiza, ¿no? Te caes trabajando en Suiza, aunque no sea en el trabajo, pero tienes un accidente, te lo cubre todo el seguro de tu empresa. Todo, 100%. Entonces es como un poco curioso porque la gente se pelea todo el tiempo para que tú como médico les digas que fue un accidente y no una enfermedad. Sí. Luego, la propia gente que viene en un hospital público tienen distintas graduaciones en su seguro, ¿no? Es común, semiprivado o privado. Los privados van en habitación solos. Claro, los VIP, ¿no? Del hotel. Siempre los hay. Exacto. Y luego también hay hospitales privados. Pero la diferencia que he notado con España es que
Aquí los hospitales privados tienen todas las especialidades y se autogestionan, pero te puede pasar en Suiza que en un hospital público te vengan pacientes del hospital privado, en plan, no, nuestro hospital no tiene la capacidad de operar a este paciente que es demasiado complejo, os lo enviamos. Onda. Claro. Eso es Sí. muy interesante, ¿eh? Eso a mí me quedé un poco como, vale. Claro, porque eso era mi siguiente pregunta, justo era las diferencias que hayas encontrado entre ambos sistemas, ya habiendo vivido en ambos sitios. Pero, joder, eso es curioso, porque sí que es verdad que mucha gente aquí es al revés, ¿no? Te vas de la pública, a lo mejor buscando un especialista que está en la privada o cosas así. Pero, joder, qué curioso. Muy bien. Ahora te quiero plantear a ver si encuentras tú una solución o nos puedes traer desde ahí una solución. Hay un problema muy grande ahora mismo, como ya sabrás, se dice mucho de la falta de personal aquí en España. ¿Cómo llevan eso en Suiza? Bueno, y contratan extranjeros. Contratan extranjeros. Aquí la prueba. Siendo un poco, bueno, obvia, pero yo creo que la falta de personal también es porque cuánto dinero destinas, ¿no? Pero eso es más, se escapa un poco de lo que nosotros podemos controlar, es un poco más estatal. ¿Cuánto dinero vas a destinar al número de médicos, enfermeras, personal, todo, secretarias, todo lo que quieras hacer? ¿Cuánto dinero vas a destinar por paciente para la población? Sí, te pregunto si sabes si la carga o sea, el dinero que invierten en sanidad es una carga grande o poca, ¿me sabes decir? Yo creo que está mejor repartido, en el sentido de que nosotros hay o sea, más médicos por número de pacientes. O sea, imagínate, por traumatólogo, no sé si son 100 y pico pacientes, ¿no? Y a lo mejor aquí, no sé, 1000. Pacientes, está muy bien. Perdón, Sí. pacientes no, personas de Sí. la población. Está muy bien. Y luego ya, vamos a pasar un poco más a lo que es tu día a día, que al final es lo que a la gente de verdad les interesa. ¿Cómo son los suizos? ¿Los suizos van mucho a quejarse o son de quedarse en casa a sufrir y a ir en el último momento? No. A ver, a mí son muy de regañar. De regañar. Sí, pero por todo, o sea, cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, en el supermercado a veces te regañan porque a lo mejor te has saltado la cola de no sé qué o que has cogido algo que no debías y tú dices, bueno, pero ¿tiene alguna implicación? No, pero eso no se debe hacer. Bueno, vale, gracias. Muy correctos, ¿no? Sí. ¿Y como pacientes? Como pacientes es que le llevan fatal el que tú digas a una hora y que tu consulta lleve retraso. Y digo, pero a ver, o sea, eso no es que sea yo, ya esos son todos mis compañeros. Es una consulta de traumatología. Bueno, cirugía ortopédica y traumatología. Vienen muchos pacientes de urgencias con escayolas, con fracturas que se pueden haber movido y que el tratamiento cambia, con muchos problemas que hay que discutir. Entonces tú dices, bueno, a veces a un paciente que va genial le puedo decir, está genial, 5 minutos. Y otro paciente, es que mis citas son de entre 15 y 20 minutos. Y un paciente que no va muy bien y son casi 40 minutos. Entonces luego la gente te dice, claro, es que yo tengo otra cita dentro de 10 minutos y ya no llego porque usted tiene 30 minutos de retraso. Puntuales como el reloj, ¿no? Claro, y yo digo, pero es que ¿quién se pone 2 citas médicas el mismo día en 2 hospitales distintos? No sé. Y seguidas. Sí, pues la verdad que poca consideración por vosotros los médicos, ¿sabes? Sí, pero bueno, yo entiendo que es verdad que todo lo demás es tan puntual que se puede entender que no lo comprendan, pero que digo que eso ya no viene solo de mí, sino de toda la especialidad en sí. Es difícil estar a la hora. ¿Y te notan que eres extranjera, que eres española? ¿O tienes un acentazo francés que no...? Es curioso porque por mi apellido, que es así como medio ruso, medio ucraniano, que es ancestral, que yo no soy de allí, la gente no sabe decir de dónde soy, porque escucha ese acento un poco latino, ve mi nombre en la chapa y dice, pero esta chica... ¿De dónde es? Y como allí además las mujeres cambian de apellido si se casan, muchas veces piensan que tengo un marido ruso o algo así. Y no, nada, pero de vez en cuando ya sí me dicen, oye, ¿es usted italiana o suiza pero de la parte italiana? Y nada, y ya les digo, pues eso, sin problema. Sí, pero no se lo toman a malas, ¿no? No les molesta que no sea suiza ni nada. No hay ningún problema. Eso está muy bien.
Vale, tema guardias. Allí hay Así, un montón. un montón, ¿no? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo funcionan allí? Pues depende del hospital. Hay algunos lugares que se han tomado la ley laboral súper en serio y que de verdad trabajas 50 horas semanales, que es lo que se ha determinado en Suiza, y no más. Quiere decir, si tú tienes una guardia de noche, que suelen ser entre 12 y 14 horas, luego te vas a tu casa y tienes un mínimo de 8 horas de reposo donde no puedes trabajar, ¿no? Y se intenta respetar las horas extras. Esto es en algunos hospitales, pero porque ya han tenido problemas. Y en otros hospitales, pues también porque el número de personal es menor y no pueden hacer eso, no pueden tener una persona exclusivamente 12 horas y luego libre. Ya. Se trabaja un sistema un poco curioso que es la guardia localizada, y es lo que estoy haciendo yo ahora. Por ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes en horario de 8 a 5 y media Ujú. y un día por semana mínimo tengo la guardia localizada, suele ser los lunes o los miércoles. Pues yo me tengo que quedar en el hospital hasta que terminen todas las operaciones de mi especialidad, que a veces son las 8 y a veces son las 2 de la mañana. Y también me llaman toda la noche de las urgencias con todo lo que entra, que se tenga que hospitalizar o que tengan una pregunta sobre el caso. Ujú. Y también las urgencias se gestionan muy bien allí. Quiere decir que si no tienen pregunta, porque es algo muy estándar, ese tipo de fractura o lo que sea, le hacen el tratamiento, o sea, le ponen la escayola o la férula o lo que tengan que poner. Y por la mañana yo voy antes al trabajo, eso sí, cada vez que tengo la guardia tengo que ir antes, y veo todas las radiografías del equipo de urgencias con ellos y digo, pues mira, no estoy tan de acuerdo, lo voy a convocar a la consulta. Entonces, en urgencias hay colapsos, como aquí. Sí, de repente de vez en cuando están todos Se colapsados, llena, ¿no? Eso. 5 horas de espera y la gente está como, bueno, sí, es que vine y me fui porque no quería esperar. Digo, bueno, Lógico. vale. Hombre, si no llevas nada urgente, pues oye, vete a tu casa. Sí, muy bien. Vale, trabajar con suizos, ¿qué tal se lleva? Muy bien. ¿Sí? Porque no son todos suizos, la mitad son suizos y la otra mitad somos todos un poco Españoles, extranjeros. dime que no, por favor. Pues ahora mismo estoy trabajando con una compañera española, ¿Sí? una residente. ¿Hay mucho Sí. español entonces? Creo que menos que, por ejemplo, franceses e Ujú. italianos. Eso es lo que más hay. Pues como se habla francés, tengo bastantes compañeros también belgas, algún que otro canadiense, pero no tanto. Eh, y, bueno, españoles también unos pocos y portugueses. O sea, luego ya, tema, eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Si estás en una operación, bisturí, ¿qué dices? Pásame eso que corta y que puedo hacer así, o... Por suerte, bisturí se dice bisturí. Bueno, por suerte. No, pero es gracioso porque a veces no sé cómo decir algo o se me ha ido completamente de la cabeza. Por ejemplo, no sé, el otro día me olvidé decir martillo y es algo que uso todo el tiempo. Estaba como el tap-tap, el pega-pega. El tap-tap. Dame el Tap-tap. pega-pega. Qué gracioso, qué gracioso. Sí. La verdad es que espero que si en algún momento tenga que trabajar de algo que no sea en mi idioma o inglés, que no tenga que decir tap tap. Porque en la informática se me puede complicar un poco el tema. No, pero en lo nuestro se entiende sobre todo que somos un equipo que es muy regular. Ujú. O sea, residentes, adjuntos y tal. Sí hay un turnus, o sea, sí se va cambiando, pero trabajamos más o menos los mismos. Y en quirófano, las enfermeras y enfermeros de quirófano también están allí desde hace mucho tiempo, conocen las técnicas operatorias y saben las etapas que necesitas. Entonces tú les pides algo que sale de la etapa y dicen, ¿estás seguro? ¿Qué me estará pidiendo? Sí, porque eso no va. Estamos en el paso 17 y te estás saltando. Yo quería hablar también, ¿cómo es el trabajo en equipo? Al final tú puedes elegir quién metes en quirófano o a quién... A lo mejor no quién metes, pero a quién quieres. A lo mejor prefieres tener a esta persona ahí dentro. ¿Puedes pedirlo todo eso? Si trabajas en privado, sí. Creo que puedes decir, quiero trabajar solo con ayuda de sala o enfermero de quirófano. Contratas a tus propios residentes y adjuntos, o sea que sí. Pero en la pública tienes que trabajar con el personal que hay. Y bueno, y además como en el hospital público son hospitales de formación, a mí puede no gustarme un residente, pero tengo que enseñar lo mismo que le enseño a todos los demás. Y que es lo justo. Sí, ¿no? Es lo que hay que hacer. Qué gracioso. Ahora sí, pero tal vez se lo tienen que ganar. Sí, ¿no? O sea, eres dura con tus residentes. Que va, yo soy súper blanda. Pero, no, pero por ejemplo, todo el mundo quiere operar.
Ujú. Pero Que tienen es lo guay, ¿no? tal cual, pero tienen que venir con la operación sabida y la técnica estudiada. Claro, a eso quería venir también. Esto es como... Serías como el Doctor House, que tú llegas y ya te sabes todo al dedillo, sabes qué pasa, por qué pasa, qué hay que hacer, cómo hacerlo y demás, o esas cosas se olvidan. Es que Doctor House no se parece nada a la realidad. No, ¿no? A ver, por ejemplo, para que te hagas una idea, pues tú, una paciente que vaya a operar, llega a urgencias una paciente que se ha caído, 80 años, se ha caído, se ha roto la cadera, bueno, voy a ser muy más específica, el cuello del fémur, y hay que ponerle una prótesis que se llama bipolar, o sea, una prótesis donde no tocas la pelvis. Vale, pues yo tengo que saber por qué, o sea, yo ya lo sé, pero tengo que explicar a mis residentes o que mis residentes me digan por qué es una prótesis parcial y no total, por qué si es la fractura en el cuello del fémur y no más abajo se pone prótesis o clavo. O sea, tienen que saber decir lo que se llaman las indicaciones quirúrgicas y qué tipo de material. Y luego ahora, una vez que han sabido decir todo eso, o yo también, o sea, que sé todo eso, tengo que saber ponerlo. Y también la técnica, o sea, la forma en la que se pone, de manera básica es igual, pero luego la marca que te lo produce te dice que se pone, tienes que hacer un determinado gesto de una manera o de otra. Y eso son, cada implante que pones tiene su pequeño libreto de 20 páginas o más que te tienes que saber. Uf. Y generalmente si trabajas en traumatología de memoria, porque no te da tiempo a leértelo antes de la O operación. sea, hoy has tenido suerte porque yo no tengo absolutamente ni idea, pero te podría sacar aquí un librito y hacerte un examen ahora mismo y deberías Sí, de sí, sabértelo, sí, ¿no? sí, sí. Y ahora, si estoy yo, por ejemplo, con un jefe, o sea, con un jefe de unidad de cadera, rodilla, pie, que las unidades son por zona, y estoy operando con ese jefe y me hace una pregunta y no me la sé, puede ser grave. Sí, ¿no? Puede ser como, ah, sí, no te la sabes. Pues puede ser como, pues te lo miras, o dame el bisturí y sigo operando yo. Wow. Sí, 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 claro. Wow, wow, wow. Es una carrera, la medicina y todo lo que viene después, sea cual sea la especialidad, en la cual estás estudiando el resto de tu vida. O sea, por ejemplo, yo ahora, son 6 años de carrera, yo hice 6 y medio por esto del Erasmus. Luego empecé la especialidad. Un saludo a tu profesor, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Y después la especialidad son entre 4 y 5 años en España, por ejemplo, si son más médicas o más quirúrgicas, las quirúrgicas duran más. Y después ya es pues, muchos años de adjunto y luego ya algún día uno es jefe de unidad o de servicio o de lo que quiera o se abre su propio gabinete. Pero en todo este tiempo siempre es como que hay que estar al día y estudiando. Y, por ejemplo, yo acabo de terminar mi examen, porque eso es diferente en Suiza y en España, hay examen de especialidad que engloba, es como un MIR, pero de tu especialidad. Y lo acabo de hacer en la segunda parte y ahora que he terminado eso, que digo, ya puedo dejar de estudiar todas las tardes, aparte de mi trabajo y tal, pues no, pues me he metido a un máster de cirugía ligamentaria de rodilla. Uf, encima de rodilla. Es que es lo que quiero hacer. Quiero hacer exclusivamente rodilla. Que creo que es complicado, ¿no? Yo creo que todo es complicado. Sí. Yo creo que a todo le puedes encontrar una... ¿No hay alguna parte que te llegue y digas, joder, ¿por qué? Yo, por ejemplo, cirugía de espalda no haría nunca. Es súper... Encuentro que es difícil, muy sacrificado. No tienes esa satisfacción tanto como otras especialidades de trauma del paciente, porque no siempre hay una satisfacción tan alta como cuando haces otro tipo de operaciones. Así que, bueno, no es para mí. Que lo hagan otros. De momento que lo hagan otros. ¿Y en Suiza qué es lo que más ves? Que digas, es que los suizos no se paran de tropezar. Bueno, yo estoy en un hospital al lado de las pistas de esquí. Yo no paro de ver, bueno, lo que en invierno es todo. Paciente un poco más mayor que se desliza en el hielo y se rompe la muñeca. Eso es en todos los países. Paciente mayor que se cae en su casa y se rompe la cadera.
y todas las patologías posibles e imaginables de rodilla, todas las fracturas, ligamentos del esquí. Del esquí. Y de todas las edades, porque ahí se esquía desde los 2 años. Joder. Oye, por lo menos trabajo ahí, ¿no? Trabajo ahí para la rodilla. Si no, para rodilla más aún. Joder, pues mira que yo justo vengo de esquiar hace un par de semanas, que no esquío mucho, pero sí que le tengo mucho respeto por eso, porque la rodilla, cuidado. Yo te cuento una anécdota personal. Me parece que esquiaba bastante bien hasta que empecé traumatología. Yo, como médico, todavía ya graduada, esquiaba bastante bien. Y después empecé a hacer trauma y empiezas a ver cosas y cogí miedo y esta postura así bien plegada que no va, bien dobladita, agarrada al suelo, pues esquío muy mal ahora. Pero Sí, ¿no? sí, esquían mejor mis hijos que están empezando ahora. Aprovecháis mucho para esquiar por allí, ¿no? Imagino. Sí, lo bueno que tiene es que uno mira que la meteorología unos días antes y dice, este fin de va a ser bueno. Este fin de se esquía. Sí, este fin de se esquía. Y como vivimos pues algunas pistas están, las más bajitas para niños, están a media hora y si no nos vamos a 1 hora y podéis esquiar. ¿Nombres de pistas que recomiendes? Porque seguro, bueno, por lo menos estoy pensando en un amigo mío que sí, seguramente nos esté escuchando. Entonces, ¿qué pistas recomiendas de por ahí? A ver, pistas a la gente que le guste esquiar con sol. Hay con buen tiempo, en plan... el equivalente a Sierra Nevada aquí en España se llama Crans Montana. Súper recomendable. Después, pista para jóvenes, o sea, pista para niños, quiero decir, que pistas de estas de aprendizaje y tal son las que están más bajitas, que son Châteaudet, Villars, y pistas de todo el año para el esquiador que quiere esquiar hasta en veranos es la del glaciar, se llama Glacier 3000, o sea, Glaciar 3000, y también se llaman Les Diablerets, así. Los diablitos, no sé. ¿Y cuál otra que se me ocurrirá? Luego te digo más. Perfecto. Bueno, apuntado queda para los que nos estéis viendo. Ahí tenéis las pistas. Vale, ahora te voy a poner un pequeño compromiso. Te voy a decir, según mi investigación, según mis búsquedas por Google, son 55.000 euros los que se cobran aquí en España, de media, obviamente, como traumatólogo. ¿Cuánto se puede cobrar en Suiza? Más. Pero cuando dices 55.000 euros, hablas de... Al año, de media. Sí, pero de un traumatólogo depende de dónde. Gabinete... Claro, pues yo lo he público. encontrado como media, entonces Como media. No sé cómo será... Imagino que habrá de todo, ¿no? Que habrá por sitios ejemplo, que cobran más. Para que te hagas una idea, el residente de traumatología de primer año Uh-huh. depende del cantón, o sea, de la comunidad autónoma. En Suiza se divide verdaderamente según el cantón. Es entre 4.000 y 6.000 francos suizos al mes, o sea que anuales hay que multiplicar por 12, 86.000 más o menos. Y es un residente. Ese es el residente de primer año. De primer año. Sí. Uf, Pero está claro, muy es bien, que la vida allí es carísima. Sí. O sea, por ejemplo, para que te hagas una idea, tú cuando vas a buscar un piso, no es como aquí que la gente te busca para que le alquiles el piso, ¿no? Allí es como un concurso. Tú echas tu currículum y que generalmente te dicen que no. Y tienes que echar varios currículums a distintos pisos que has visto para que te cojan. Y entre los criterios es que tú tienes que enseñar tu sueldo con lo que ganas. Y si sobrepasa 1/3 de tu sueldo es que es demasiado caro y no te da para vivir. Justo eso creo que también lo hacen por Alemania, me quiere Sí, sonar, que hay pero- como 1/3 de tu sueldo que se Pero tiene 1/3 de tu sueldo es un montón. Es mucho dinero, sí. Sí, y también hay que pensar que de verdad el transporte allí es carísimo, la comida es mucho más cara que aquí. Entonces, yo creo que se vive más holgado, o sea, no se ajusta uno tanto a final de mes, pero tampoco es como, voy a tirar el dinero por ahí, que me sobra. ¿Hay algo que digas, esto es exclusivamente barato? ¿O en realidad es todo caro? No sé, me da la impresión de que el chocolate es súper barato. Así Pero bueno, es un país de queso, chocolate. Joder, qué rico. Que me está entrando un hambre con la tontería. Vale, pues ya para acabar te voy a hacer un par de preguntillas, ¿vale? Como médico, y aprovechando. Entonces, ¿Dónde te duele? pues de momento en ningún lado y espero que siga así. Pero bueno, una preguntilla un pelín polémica. Tratamiento con opiáceos para lesiones graves y demás. ¿Qué opinión tienes acerca de eso? Pues nosotros lo hemos hecho bastante estándar en el sentido de que
hay opiáceos y opiáceos, ¿no? Por ejemplo, el tramadol es el más suave, digamos, que nosotros lo damos, pero con una receta médica de 2 semanas y ya está. Ujú. Y la idea es que la persona no se quede pues adicta a esta medicación. Después, claro, eso cuando es un accidente, ¿no? Cuando es una traumatología. Cirugía ortopédica, un paciente que tuviera una artrosis que no se quiere operar, pero que le duele y no puede vivir con ella, pero no se quiere operar, pues yo creo que es factible. O sea, hay que... Todo es gris, no hay nada blanco ni negro. Ujú. Hay que hablar con el paciente, explicarle que también es una medicación a la que uno se vuelve dependiente, tener eso sí un seguimiento muy bueno de ir adaptando la medicación según la evolución, pero obviamente si la medicación existe es porque se necesita en Ujú. cierta medida. Muy bien, o sea que allí se usa y no Sí, es... sí, sí. Vale. ¿Qué es lo más raro que has visto en tu carrera como traumatóloga? Mm. ¿O qué más te haya llamado la atención? Bueno, siempre a uno le llama la atención cuando ve fracturas, pero horriblísimas, y gente que viene 10 días después de haber tenido el accidente caminando como si no hubiera pasado nada. Eso siempre a mí me deja como diciendo, pero no te duele. No. Y ves un tobillo todo así deformado. Uf, Sí, sí, sí. Es casi siempre eso lo que te deja un poco así sí, ¿no? en trauma. Pero a mí los recuerdos más locos los he tenido en urgencias. Ya me imagino. De locuras que hace la gente. Sí, Sí. los suizos no están muy bien, ¿no? Hay alguno por ahí. Pero yo creo que luego cuando lo miras en internet, en plan, a ver si esto ya ha pasado, Ujú. en las búsquedas de internet de todo el mundo, ¿no? Y en las búsquedas médicas de publicaciones científicas, y de verdad la gente, bueno, estamos todos muy locos. Vale. ¿Te gustan las series de médicos? House, Hospital Eh, Central, y todas esas. cuando tenía más tiempo, sí. Ahora Antes, ya. o sea, yo he visto Anatomía de Grey y House, creo que casi enteras las dos, pero me han hablado de uno de, no sé cómo se llama, una de un médico que es autista, que todo el mundo dice, The Good Ah, The Doctor. Good Doctor. Todo el Ujú. mundo dice, está genial, mírala. Digo, y claro, también es que a medida que avanzo un poco la carrera, tengo más responsabilidades y tengo que estudiar más, ya no me da tiempo. Vaya, hombre. Pero bueno, antes nos has dicho que House, realismo, no va A, muy de la mano, a ¿no? mí, sí, pero me gustaba también intentar encontrar las cosas que no van, ¿no? O sea, Sí, ¿no? lo que médicamente no es posible. O sea, el día que vi una radiografía de tórax al revés, ¿no? Con el corazón del lado derecho, digo, ahí Se os se habéis ha liado. colado. Qué gracioso. Joder, o sea que no disfrutas las series, ¿no? Estás ahí viendo a ver dónde se puede sacar la puntillita. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Vale, mitad y mitad. Vale, ¿eres feliz con tu trabajo? Sí, o sea, a día de hoy sí, pero es verdad que se pasan de periodos de altos y bajos bastante importantes, Ujú. porque, bueno, pasará en todas las especialidades, ¿no? Pero hay veces que, por ejemplo, te matas dándolo todo por un paciente, que preparas la cirugía, bueno, que sigues al paciente, que se lo explicas todo, lo operas y, bueno, es un paciente difícil, imaginemos, ¿no? que la calidad ósea no es muy buena. Enseñas una radiografía a tu equipo, ¿no? A tus jefes, esperando que te aplaudan y te critican en plan, no, porque, no sé, porque un tornillo tiene 5 de grados para allá o para acá, o porque a uno le faltan 2 milímetros para ser perfecto, y te desmontas, ¿no? Dices, te desmoronas. Dices, pero lo he dado todo y no es suficiente, ¿eh? O sea, va muy por picos, ¿no? También. Sí, totalmente, yo diría. Muy bien. ¿Vas a volver a España? Bueno, tengo un marido suizo y 2 hijos suizos. A mí me gusta tener la opción de volver. Me gusta Ujú. que la discusión no esté 100% cerrada y no lo está, siempre queda abierta. Pero me Hombre, parece... en España se vive muy bien, ¿eh? Sí, eso es lo que le digo yo a mi marido, que se vive muy bien. Pero es difícil, porque, bueno, uno se acostumbra también a donde está. Y bueno, entonces es difícil luego cambiar. Pero es verdad, te voy a decir una cosa, la especialidad esta que te digo que hago próximamente de rodilla, Ujú. lo hago a distancia con una universidad aquí en Madrid. Ah, muy Sí. bien. Oye. Y luego las prácticas son 1 mes y medio en Madrid, pero digo, bueno, así
tendré razones para volver Me más escapo un seguido. poco. Sí, Volviendo a los inicios, ¿eh? sí, sí, Volviendo sí. a la capital. Muy bien. Ah, y además hay algo también que hacen, en mi especialidad lo hace prácticamente todo el mundo que quiere tener un puesto universitario o en hospital público, y es que hay que hacer un fellowship, sí o sí. O sea, si no, es como que no se valida un poco tu calidad médica si no has hecho un fellowship. O Entonces, sea, un fellowship. fellowship significa irse 1 año o 2 Ah, a operar y aprender con otro equipo, ¿no? vale. En otro país. Y por ejemplo en Suiza van un montón a Canadá y Francia, y yo decía, oye, ¿por qué no hacer un fellowship en España? Tú se dejas caer a tu marido y oye, Claro, a ver qué. pero digo, él es ginecólogo, ¿tú también? Encuéntrate Claro. un fellowship. Oye, no, pues eso, la verdad que la experiencia internacional está guay que la valoren. Está un punto a favor. Vale, si no hubieras hecho medicina, ¿qué habrías hecho? Ah, cantante. Cantante. Yo ya lo tengo Ingeniera claro. no, ¿no? No. Ingeniera hemos decidido que no. Digo, me hubiera, ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo, me hubiera motivado antes y más joven a exponerme a todos estos programas que descubren talentos, y digo, ya está, cantante. Cantante. Muy bien. Y ya por último y para terminar, ¿qué profesión crees que deberíamos de traer aquí para entrevistar? Qué interesante. Em, ¿Qué te llama la atención? ¿Qué me llama a mí la atención? Me llama mucho la atención todo lo que es policía, criminología, Ujú. todas esas cosas son súper interesantes. Pero sé que has entrevistado a alguien recientemente. Si no, ¿qué otras especialidades también? Mm, ¿De mi rama o de todas las ramas? De la que quieras. A ver. ¿Y si te digo a alguien, lo vas a ir a buscar? Hombre, es la idea. ¿A quién se puede entrevistar? Podemos traer a un ginecólogo suizo. No, tiene que ser algo completamente diferente para que le dé ahí. Pues la verdad es que es verdad que los ingenieros, a mí me gustaría ver a alguien que haga de verdad ingeniería aeronáutica, ¿sabes? Algo ahí súper específico y nada que ver con lo que yo hago. Pues apuntado queda para las siguientes. Venga. Lo intentaremos traer porque seguro que alguien hay. Y mira que me parece curioso porque mucha gente que las ingenierías y todos esos temas técnicos les aburre un poco más, que es normal. Pero oye, me gusta que me traigas ingenieros, Venga, gente perfecto. de mi gremio. Pues bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por venir porque has aterrizado hoy en España y te has venido a hacer horas extra. O sea, yo más no te puedo pedir, la verdad. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Y a vosotros muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por todo el apoyo. Así que nada, y hasta la próxima. Hasta pronto.